Nos acompaña en el estudio Juan José Reyes, asambleísta ADN y presidente de la Comisión de Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional. Asambleísta, bienvenido a Punto de Orden. La comisión que usted preside ha impulsado proyectos relacionados con obesidad, diabetes, salud mental y atención integral del cáncer. ¿Cuál es la visión que está guiando esta agenda legislativa y cómo se busca pasar de un sistema enfocado en la enfermedad a uno centrado en la prevención? Buenos días, muchas gracias, Marisol. Juan Javier, es un placer estar aquí en Centro Digital. Efectivamente, nuestra comisión desde el día 1 se ha enfocado en tratar de tener proyectos de ley con un capítulo de prevención. Es importantísimo porque de esta forma tú creas desde muy temprana edad conciencia sobre evitar el sedentarismo, fomentar la alimentación apropiada, tanto en obesidad como en diabetes. Ambos están en trámite para la comisión. El día de mañana, en el Pleno de la Asamblea Nacional, trataremos el informe de la obesidad. Voy más allá, tenemos igual la ley del cáncer, aprobado el 4 de febrero, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, donde también se trata un articulado de prevención. En el mismo se ha contemplado además un capítulo específico para niños, niñas y adolescentes, es muy importante. De igual forma, tanto en reproducción humana asistida, donde hemos tenido múltiples criterios, al igual que en eutanasia, se contempla puntualmente cómo podemos, en cuanto a reproducción humana asistida se refiere, tratar de manera natural fomentar que se analicen procedimientos antes de llegar a in vitro y demás. La eutanasia, recordemos, viene del caso de Paola Roldán, que desafortunadamente falleció antes de que se pueda ejecutar la sentencia, pero en ambos casos es un mandato de la Corte Constitucional y por eso la Comisión de Salud y Deporte lo está tratando. Ahora, uno de los debates más sensibles actualmente es el proyecto sobre reproducción humana asistida, donde confluyen avances científicos, derechos reproductivos y consideraciones bioéticas. ¿Cómo lograr una legislación equilibrada que incorpore la evidencia médica sin descuidar los aspectos éticos y jurídicos que preocupan a la comunidad? Sí, muchas gracias. Efectivamente, nosotros hemos tenido una comparación en legislación internacional porque claramente tenemos que aprender de quienes ya han pasado por el procedimiento. En reproducción humana asistida, puntualmente, existen ciertas prácticas que tienen que ver más con prevención y tienen que ver con cómo fomentar desde una, vamos a llamarle, óptica más natural, cómo incentivar que tengamos mejores prácticas para la reproducción humana sin tener que ser asistida. Cuando ya se entra al detalle como conceptos de vientres en alquiler, el cual queremos evitar a toda costa en esta legislación ecuatoriana, porque consideramos que se podría abrir una puerta al turismo de reproducción humana asistida de otros países. Necesitamos entender también qué afecta o cómo afecta la manipulación de gametos de acuerdo a la tecnología actual y las incidencias de acuerdo a un criterio médico del doctor Güell de España, donde a largo plazo pueden presentarte ciertos problemas de salud, como por ejemplo incidencias de cáncer o de leucemia, que es cáncer de la sangre, y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque debemos regular estas prácticas. Todos los centros de reproducción humana asistida en el país van a tener un récord para gametos, dígase esperma u óvulo, cómo deben ser conservados y cuándo deben ser descartados, y de igual manera tenemos que tener un checklist, digamos, una lista de requerimientos para que las personas antes de agotar los procesos naturales puedan optar por este procedimiento. Pero repito, nuestra intención no es abrir la puerta a el vientre en alquiler, porque eso ya tiene otros matices legales. Asambleísta Reyes, buenos días, bienvenido a Punto de Orden. Justamente a eso quería ir. Explíquele a la audiencia
¿cuál es el riesgo mayor del incremento de la oferta de vientres de alquiler? Bueno, efectivamente nosotros en este proyecto tenemos que regular las prácticas de reproducción humana asistida, pero cuando ya tienes un acuerdo entre privados donde alquilas un vientre, no puedes tú ingresar o determinar cuál es el costo por ese vientre en alquiler y cuáles son los parámetros legales. Podrías especificarlo, sí, pero es muy engorroso el proceso de a quién pertenece el bebé o la bebé que va a nacer, si se estipula en un acuerdo entre privados, como digo nuevamente, desde el inicio, pero y luego tienes... pero es por un conflicto posterior que se da... Un conflicto posterior de las madres que alquilan el vientre y luego pero desarrollan... ¿no estaría una madre en posición de decir, es mi derecho de alquilar mi vientre? Justamente ese es el conflicto legal que tenemos y es por ello que nosotros lo queremos evitar. Nuevamente, y recordemos que esta sentencia de la Corte Constitucional es para regular las prácticas, pero las competencias recaen en la Comisión de Salud y Deporte. Y si bien nosotros podemos regular las prácticas en cuanto a cómo hacerlo de una manera bioética, nosotros al abrir la puerta del vientre en alquiler, ya no estamos hablando de bioética, ya estamos hablando de las personas, de sus sentimientos, claro, y es muy difícil de regular. Es por ello que hemos evitado este capitulado en el informe de la reproducción humana asistida. Cuando hablamos de bioética, ¿podemos explicar mejor a la audiencia cuáles son los ítems que entran en una visión bioética de las cosas? Sí, por supuesto. La bioética tiene que ver específicamente con: tú tienes un espermatozoide y tienes un óvulo, o varios espermatozoides y un óvulo, y esos se denominan gametos en reproducción humana asistida. Una vez tú haces la fusión para tratar de crear una vida de manera artificial, gracias, de una manera artificial, tú entras en el detalle de qué se manipula, dónde podrían haber problemas y luego cuáles son los posibles riesgos que este gameto que se convertiría en una vida podría tener, porque al momento de tú manipularlo de manera artificial y no como es dentro del vientre materno, podrías tocar ciertas partes de esta nueva vida que se está creando y podrían tener incidencias médicas futuras. Existe un estudio que, claro, hay varias opiniones médicas, unos a favor y unos en contra, de que efectivamente tienes incidencia en temas, como les dije, de cáncer, tienes incidencia en riesgos relacionados incluso hasta desarrollo del cerebro de los niños. Sí, el desarrollo cognitivo. Cognitivo de los chicos o de las chicas. Y es por eso la importancia de regularlo y asegurarnos que de manera ética, como se manipulen estos gametos, tiene que ser de acuerdo a la normativa médica actual proveniente de la OMS. Es decir, que la ética y la ciencia vayan de la mano. Va de la mano. Ahora, muy brevemente, mencionaba usted el tema de la obesidad dentro de esta conversación. Sí. ¿Cuál es el ángulo? ¿A dónde vamos con esto? Porque claramente la obesidad se vuelve casi una enfermedad, digamos, muy grave, afecta la calidad de vida, una serie de cosas. ¿Cuál es el ángulo ahí? Bueno, realmente se han hablado múltiples criterios en la Comisión de Salud. Incluso se ha denominado la obesidad como una enfermedad crónica no transmisible, porque tiene que ver de multifactores. Entre esos, para mí el más importante, y yo hago mea culpa y alzo la mano, yo de chiquito sí era gordito, incluso a los 18 años tuve riesgos de ser diabético y la responsabilidad era 100% mía porque yo no me alimentaba de manera correcta, porque no tomaba agua, solo tomaba Coca-Cola, comía mucho dulce y llegué a estar en un punto de prediabético, se llamó. Me levantaba y tenía flashes y creo que diabetes y obesidad van de la mano. ¿Por qué nosotros lo estamos enfocando desde la prevención? Porque tenemos que darnos cuenta, y sin dar nombres de cadenas de comida rápida, pero tenemos que darnos cuenta que lo mismo que tú puedes gastar, o incluso un poquito más de lo que puedes gastar en comida rápida, tú lo puedes gastar en el mercado. No te hablo del supermercado, te hablo del mercado, y puedes comer de manera saludable. Sí, claro, hay incidencias de obesidad provenientes de tus
padres, madres, abuelos, pero si tú te cuidas, si tú haces ejercicio, tú puedes un poco pelearla. Claro, pero esto va aplicado ¿a dónde? A la aplicación de la salud por parte del Ministerio de Salud Pública, a la educación en los colegios con respecto de la prevención. ¿A dónde vamos? Es que justamente es transversal. Tenemos la competencia del Ministerio de Salud Pública, pero tenemos la competencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, porque lo que se quiere fomentar es una vida no sedentaria. Ya existen espacios creados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como Todos a la Cancha o Actívate. Lo que hacen es fomentar el deporte, fomentar el movimiento, y tienes además el tema de alimentación apropiada. Nosotros tenemos una ventaja enorme en el Ecuador, que tenemos de todo para alimentarnos de manera saludable y correcta. Pero también, y tuve el otro día con una multinacional una reunión, les dije, ¿qué están haciendo ustedes por este fomento? Por fomentar a la niñez, a la ciudadanía realmente, a que de manera correcta tengan una ingesta alimenticia con valores calóricos adecuados y con nutrientes suficientes, porque la tarea es de todos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros continuamos en esta línea como hemos estado viniendo, vamos a tener adultos que van a ser, desafortunadamente debo de mencionarlo de esta forma, van a ser un costo para el Ministerio de Salud Pública y para el sistema de salud en el país. Pero ¿dónde está la corresponsabilidad de nosotros como ciudadanos poner de nuestra parte para cuidarnos, alimentarnos y movernos? La salud, la ciencia y la bioética plantean preguntas complejas, pero también ofrecen oportunidades para construir políticas públicas más humanas, modernas y sostenibles. Estaremos atentos al desarrollo de estos proyectos en beneficio del país. Muchas gracias, asambleísta Reyes. Muchas gracias, Juan Javier. Muchas gracias, María Sol. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros seguimos premiando a la audiencia y esta vez